Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 24 de octubre, recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Antonio María de Claret. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva para este sábado. Recuerden que el sábado es el día dedicado a la Virgen María, y más un día tan especial como hoy, que la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Antonio María de Claret, un gran hombre enamorado verdaderamente de Dios y de la Santísima Virgen María. Le pedimos a Dios que por intercesión de este grande santo y a través del corazón de la Virgen María, los deseos de nuestro corazón se hagan una realidad. Mis hermanos y mis hermanas, para este sábado hemos escuchado el capítulo número 13 del Evangelio de Lucas. De hecho, iniciamos la lectura del capítulo número 13. Hemos escuchado los versículos del 1 al 9. Esta perícopa que nosotros hemos escuchado hoy la podemos dividir en 2 grandes partes. Primero es una invitación a la penitencia hecha de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y segundo, la parábola de la higuera estéril. Es bien interesante porque, según nos dice a nosotros el comentario de la Biblia Jerusalén, en esta primera parte del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas encontramos 2 acontecimientos. Un acontecimiento que es el cual Poncio Pilato había matado a unos galileos y la sangre la había mezclado con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. Y lo segundo, de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos habla de 18 personas sobre las cuales se desplomó la torre de Siloé y los mató a todos. Dice la Biblia Jerusalén que desconocemos estos 2 acontecimientos. Sin embargo, la desgracia invita siempre a la penitencia, pero no guarda relación directa con la falta. Vea qué interesante esto. 2 acontecimientos bastante fuertes, bastante rudos, bastante difíciles de entender. Y sin embargo, el Señor Jesucristo utiliza estos acontecimientos para hacer una invitación, un llamado a la penitencia. Ojalá que nosotros escucháramos esto en medio de la desgracia, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Nosotros nos volvamos a Dios en penitencia. Pero vamos a entrar de lleno, mis hermanos y mis hermanas, a esta primera parte. Dice el capítulo 13, versículo 1.
En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Se lo repito, de esto no hay un vestigio histórico ni bíblico. Sin embargo, hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene un libro que se llama Las Antigüedades Judías o Antigüedades Judías. Este historiador judío, mis hermanos y mis hermanas, habla mucho acerca de lo que se vivió en los primeros siglos, sobre todo a nivel de los judíos, pero también tiene muchas referencias a los cristianos. De hecho, en este libro, Flavio Josefo nombra directamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al acontecimiento Jesús de Nazaret. Y por ese vestigio histórico es que no se puede negar al Jesús histórico, porque hay mucha gente que dice, no, es que Jesús no existió. Jesucristo es un invento de algunas personas para irse en contra de los apóstoles, en contra de los romanos. Entonces le dicen a uno, quíteme la Biblia de la historia del mundo y búsqueme usted en la historia a Jesús de Nazaret. Pues le cuento que aparece en el libro de las Antigüedades Judías de Flavio Josefo, y eso es el único vestigio histórico, la única referencia histórica directa donde nos comprueba que verdaderamente sí existió nuestro Señor Jesucristo, el Jesús histórico, no solamente el Cristo de la fe, como dicen algunos, y así quitemos la Biblia de la historia, sobre todo el Nuevo Testamento, sí vamos a encontrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues este mismo historiador judío, Flavio Josefo, nos habla mucho acerca de la crueldad de Poncio Pilato. Poncio Pilato, según Flavio Josefo, era un hombre cruel, un hombre malo, un hombre verdaderamente terrible, que hacía unas cosas, mis hermanos, entre otras, vea lo que escuchamos nosotros hoy en la Sagrada Escritura, que aunque, como se los digo, este caso que nos presenta a nosotros la Biblia, no lo podemos encontrar nosotros en la historia, pero sabemos que es realidad, porque vea que aquí aparece escrito en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Evangelio de Lucas fue escrito sobre el año 80 después de Cristo, y entonces estos acontecimientos se estaban viviendo en esta época. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, lo que dicen es que Pilato tomó a unos galileos que estaban orando, que se dedicaban a la oración, al ayuno, a darle ofrendas y sacrificios al Señor. Y mientras ellos estaban ofreciéndole al Señor tal vez toros, carneros, tal vez algunos animales para un sacrificio agradable a Dios, en ese momento Pilato tal vez los mató, los degolló, los pasó por la espada, y la sangre que brotó de estas personas fue mezclada con la sangre de estos animales. Probablemente, recuerden muy bien, en el templo. ¿Por qué? Porque el templo era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios legítimos a Dios. Y tal vez estos galileos tenían algo en contra del Imperio Romano, quién sabe de qué grupo sociopolítico religioso, a qué grupo pertenecían, tal vez celotas, tal vez iscariotes, tal vez personas que iban en contra del Imperio Romano y fueron pasados a cuchillo por este hombre llamado Poncio Pilato. Y vea lo que dice nuestro Señor, porque probablemente esas personas creían en su mente, tenían en su corazón, de que estas personas que habían sido pasados a cuchillo por la muerte por causa de Poncio Pilato, pues tal vez debían algo, tal vez tenían algún pecado. Y recuerden que los acontecimientos adversos en la época de Jesús eran atribuidos al pecado. La enfermedad era una consecuencia del pecado, la muerte era una consecuencia del pecado, entre otras cosas. Y vea lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús de Nazaret conocía lo que creían estas personas en su mente y en su corazón. Y le responde el Señor: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Porque eso es lo que pensaban. Vea qué interesante esto, que eran más pecadores y por el pecado entonces sufrieron esa muerte tan terrible. ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? Y vean lo que el Señor dice, contundente la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. No, dice el Señor, se lo aseguro. Y viene la enseñanza de Jesús: y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Es decir, el Señor nos está haciendo una invitación a la penitencia.
para no perecer, para no sufrir, para no pasar esos acontecimientos tan terribles que han pasado estas personas. Sin embargo, tenemos que volvernos a Dios, convertirnos. Por eso dice la Biblia Jerusalén. La desgracia invita a la penitencia. Vea qué interesante esto. La desgracia invita a la penitencia, pero no guarda relación directa con la falta. No significa que porque haya una falta, entonces hay una desgracia. Eso se pensaba en el Antiguo Testamento y en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no podemos nosotros creer que hay una relación directa entre la falta y la desgracia, porque está el abismo de la misericordia de Dios. Por eso debemos volvernos y clamar la misericordia de Dios en penitencia. Y el mismo Señor y Salvador Jesucristo da un ejemplo. San Lucas capítulo 13, versículo 4. Dice el Señor: o aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, dice el Señor. Piensan que eran más culpables o pecadores que los demás hombres que habitaban en Jerusalén. Se lo repito, de estos dos acontecimientos, el de Pilato y el que cita nuestro Señor Jesucristo, no hay una referencia histórica directa, se desconoce. Sin embargo, si el mismo Señor Jesucristo lo habló y le están llevando esta noticia a nuestro Señor, es porque es realidad. Sin embargo, el Señor está aprovechando estos dos acontecimientos para hacer un llamado profundo a la penitencia. Por eso el Señor Jesucristo dice: no, se lo aseguro. Y recuerden que Dios no miente, Dios nos está asegurando que no. Pero sin embargo el Señor dice: y si no se convierten, hace un llamado a la conversión, todos perecerán de la misma manera. El Señor nos está llamando a la conversión. Recordemos que la palabra conversión es una palabra que viene de una palabra griega. La palabra griega es metanoia. Metanoia viene a traducir como cambio, como transformación, como dar vuelta, un giro de 180 grados. Dirían algunos que saben acerca de este tema, la conversión. Salir de para entrar en, salir del pecado para entrar en la gracia, salir de la muerte para entrar en la vida, salir de la enfermedad para entrar en la salud, salir de la aflicción, de la opresión para estar en la libertad, salir de para entrar en lo que nos está diciendo el Señor. Que dejemos de vivir, mis hermanos, tras los enemigos del alma, la carne, el mundo del diablo, y nos volvamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Para qué? Para que no perezcamos, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y para iluminar el Señor este pensamiento, nos va a citar la parábola de la higuera estéril, que tenemos que entenderla muy bien. El Señor dice: un hombre, ¿quién es este hombre? Referencia a Dios. Un hombre tenía plantada una higuera. ¿Quién era la higuera? El pueblo de Israel. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. ¿Quién es el viñador? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya hace 3 años, dice Dios, el Padre, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él respondió, vea qué interesante. ¿Quién respondió? El viñador, nuestro Señor Jesucristo. Él respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante. Si no, la cortarás. Esto es un referente a lo que sucedió con la ciudad santa, con Jerusalén. Recordemos que Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, nos habla a nosotros de la lamentación que el mismo Señor Jesucristo hace sobre Jerusalén. Dice: al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si tú también conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te cercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, mis hermanos,
cuando por parte de los romanos, comandados por Tito, el emperador romano, la ciudad de Jerusalén cae en este año, mis hermanos y mis hermanas. Eso es importante que nosotros lo sepamos. El Señor está haciendo un llamado a la conversión para no sufrir estos mismos acontecimientos. El pueblo no escuchó, el pueblo no se convirtió, el pueblo no se volvió y se cumple la profecía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ojalá hoy nosotros escuchemos la voz de Dios. Que ojalá hoy nosotros nos volvamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ojalá hoy nosotros iniciemos ese camino de conversión. Dejemos de ir detrás del pecado y vayamos detrás de la vida, detrás de la gracia, detrás de nuestro Señor. Que ojalá hoy nosotros lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, aquella que sí conoció a su Hijo nuestro Señor Jesucristo de una manera plena y total, aquella que sabe cómo guiarnos a todos nosotros hacia un encuentro personal con Él, con nuestro Señor Jesucristo, aquella que cada vez que su Hijo le da la oportunidad de aparecerse en alguna parte del mundo, lo que la Iglesia llama una mariofanía, una manifestación de la Virgen María, lo primero que hace la Virgen es hacer un llamado al ayuno, hacer un llamado a la penitencia. O si no, pongamos nuestros ojos en aquella advocación hermosa, tan amada por este servidor, la rosa mística, que se aparece en julio del año 1947. Y la Virgen María dice oración, oración, sacrificio y penitencia. Un llamado a la penitencia, un llamado a que nosotros verdaderamente nos volvamos a su Hijo con un corazón contrito y humillado, porque como dice el Salmo 50, 19, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Y como Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, esto es lo que la Virgen quiere, que nos volvamos a su Hijo con un corazón contrito y humillado, para que tengamos vida y la tengamos nosotros en abundancia. Que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, ruegue e interceda por nosotros, que nos tome de la mano y nos lleve a tener un encuentro íntimo y personal con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que ponga su manto santo sobre nosotros y que envíe a los santos ángeles del cielo para que nos guarden, para que nos cuiden y para que nos protejan de todo mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Dios de la paciencia, porque continuamente nos invitas a una conversión que nos libere de nuestra propia mezquindad. Queremos convertirnos a los valores del reino, desprendimiento, fraternidad, paz, misericordia, limpieza de corazón, generosidad y esperanza. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 24 de octubre. Recordemos que en este sábado mariano estamos celebrando la memoria libre de San Antonio María de Claret y estamos pidiéndole al Señor que por intercesión de este grande santo y a través del corazón de la Virgen María nos volvamos a Dios para hacer la voluntad, que renunciemos a aquello que nos trae pecado y muerte y que recibamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, para que nos dé su gracia y nos dé vida y vida en abundancia. Mis hermanos, antes de irme, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán una tienda con artículos religiosos que pueden adquirir para su crecimiento espiritual. Les recomiendo sobre todo el rosario, el libro del rosario, el rosario para que lo podamos rezar, las imágenes de la Virgen. Los que no sepan comprar en línea, les dejo el número telefónico de la librería Ángel para que a través de este número ustedes puedan hacer sus pedidos, que se les enviará a cualquier parte del mundo. Ciertamente hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de los envíos, por el tema de la pandemia y otras cosas que se han presentado. Sin embargo, yo mismo estoy al frente de este proyecto para poderles cumplir a todos y cada uno de ustedes. Así que recuerden,
visitar mi página oficial o escribirnos a través de este WhatsApp de la Librería Ángel. También mis hermanos y mis hermanas, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Por favor, no me abandonen con su suscripción. Ya superamos los 312,000 suscriptores, pero necesitamos seguir caminando hacia el 1,000,000. Así que por favor, no olviden, recuerden siempre suscribirse al canal e invitar a sus familiares y amigos que se suscriban. También les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que la transmisión 24/7 llega hasta el 31 de octubre. Por algunas peticiones eclesiásticas, vamos a llegar, mis hermanos, al final de este proyecto por este año. Dios quiera, a futuro podamos volver a evangelizar. Superamos los 100 días de evangelización continua para la gloria del Señor, pero llegamos hasta el 31 de octubre. Sin embargo, seguimos publicando algunas enseñanzas, el santo, el evangelio del día, la buena nueva. Si Dios lo permite, seguimos creciendo también el Minuto de María, entre otros programas, mis hermanos y mis hermanas. Pero para poderlos producir, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos seguir produciendo material católico de evangelización para todos y cada uno de ustedes. Yo les agradezco todo lo que puedan hacer por mí y por mi ministerio. En este momento lo necesito. Recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. Y me despido, mis hermanos, pidiéndole a Dios que nos bendiga, que bendiga nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.